Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este caso vamos a hacer las listas de las mejores películas de la guerra de Vietnam. Sí, la guerra de Vietnam. Vamos a decir 5 películas de la guerra de Vietnam. Comenzamos. Bueno, un top 5, ¿por qué no? Podía ser 7, podía ser 10, 12, hay bastantes, ¿no? No tantas como la Segunda Guerra Mundial y tampoco hay que darle una importancia a una guerra que, repito, la tuvo para algunos países, pero para nosotros muy de refilón. Voy a intentar indicar 5 títulos de la guerra de Vietnam que yo considero como de los mejores. Ya sé que esto de las listas pues a veces te enemista, ¿no? Porque dice, mira, este ha dicho esto y yo pienso que es aquella o la demás. Pero bueno, en el puesto 5 de esas mejores 5 películas de Vietnam, yo quiero destacar una película del año 1968 que se llamó Green Berets, Boinas Verdes en España. Dirigida, interpretada y producida por John Wayne, por el Duque, que llamaban, ¿verdad? Un hombre que quiso levantar la moral de la sociedad americana en un año muy difícil, como fue 1968, en el que la televisión retransmitía la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, y con toda la sociedad, gran parte de la sociedad, de espaldas a la intervención en ese conflicto. Boinas Verdes, una película, repito, de John Wayne, en la que él interpreta a un duro coronel del ejército que tiene que hacer una misión tras las líneas enemigas vietnamitas. Y le empotan otra vez la figura del periodista, alguien de externo que viene a contar por qué se combate o cómo se está combatiendo. En este caso el actor era David Jensen y fue en España muy conocido por la serie El Fugitivo. Recordaréis que se emitía en esos mismos años, se emitía mucho. Bien. Y diréis, ¿por qué la pones el número 5? Porque tiene 2 méritos esta película. Primero, que la hizo un actor que quería y admiraba mucho a las Fuerzas Armadas de su país y quería ayudar a los combatientes. Luego, primero, el intento, bueno. Y segundo, muy importante, que es la única película, por más que busquéis y miréis en las hemerotecas o en las listas que hagáis, no hay ninguna película de las que voy a citar ahora que se hiciesen o se rodasen durante la guerra de Vietnam. Totalmente distinto que la Segunda Guerra Mundial, en la cual, como dijimos, se hicieron más de 1000 largometrajes, muchos de ellos durante la propia Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí la sociedad americana no es que se miró para otro lado, es que se dio la vuelta. Una guerra que, repito, no fue declarada, porque no hay ninguna declaración de guerra de la guerra de Vietnam, así como la Segunda Guerra Mundial llevó una declaración implícita, ¿no? La declaración de guerra. Pero bueno. 5º puesto, Boinas Verdes. 4º puesto, La Chaqueta Metálica. De las pocas películas que hizo Kubrick, si dejamos aparte las de Peplum, de Espartaco, de guerra, pero que 2 películas, Senderos de Gloria y La Chaqueta Metálica, que tiene 2 partes muy claras, ¿verdad? Una parte en la que los reclutas van al campo de adiestramiento, ese sargento que había sido ex marine, que no siguió ningún guión y se dedica en su intervención a soltar improperios, tacos y bestialidades. Un sargento, Erwin Weller, que es un sargento perfecto, el sargento Hartman, ¿verdad? Que encarna perfectamente esta parte de la cinta de Kubrick, que lo que quería era mostrar la realidad de los que habían ido a Vietnam. Otra cosa es que lo haga con mejor o peor trazo. Hay 2 partes en esta película, principalmente la parte de los jóvenes reclutas, de cómo les ponen motes a todos, de cómo el sargento tiene una verborrea increíble y que incluso no obedecía a ningún guión, sino que le decían tú suelta improperios y ya está. Y luego la segunda parte, que es cuando ya llegan a Vietnam, a uno le ponen de corresponsal, a otro le ponen infantería, a otro le ponen no sé qué, cada uno tiene una comisión, un cometido o un destino determinado, ¿no? Y luego cómo se produce, pues eso, los combates, etcétera, etcétera, y la catarsis que se muestra desde una unidad quizá excesivamente estereotipada, ¿no? Pues, La Chaqueta Metálica. Tercera posición de nuestro top 5 de guerra de Vietnam, pues una que yo antes la ponían todos como la primera, que es Apocalipsis Now,
pero para mí hay que dejar aparte tanta no sé cómo calificarlo, tanto números clausus, ¿no? Bueno, Apocalipsis Now es de Francis Ford Coppola. Fijaros, Boina Verde del año 1968, La chaqueta metálica creo que es del 86, Apocalipsis Now es del 79. Y como decía Coppola, esto no es sobre la guerra de Vietnam, es Vietnam, ¿no? Pero es que ahí creo que en el rodaje fue todo Vietnam. Primero, que creo que lo más suave que tomaron allí fue alcohol. Segundo, que los helicópteros venían de estar en la selva combatiendo en otras latitudes. Es decir, todo un cosmos de tal. Y luego un montón de retrasos de todo tipo. Aquí vemos al capitán Sher, que es Charlie Sheen, que es el capitán Willard, que tiene una misión que tiene que ir dentro de la selva a buscar a un coronel renegado, que es el coronel Kurtz, un boina verde, que es interpretado por Marlon Brando. Marlon Brando, el mismo Marlon Brando del Padrino, pero claro, cuando llega Marlon Brando a rodar, pues se encuentran con que todo el equipo que ha hecho los trajes para él, para convertirle en un aguerrido boina verde, un hombre que era muy corpulento, pues tiene un pequeño sobrepeso, no de 2 o 3 kilos, ni de 4, sino de 40. Es decir, Brando aparece con 40 kilos de más. No le vale nada no le vale nada de lo que tiene, de lo que han hecho varios tíos. Tienen que volver a hacerlo. No se ha leído el guión. Bueno, un desastre. Cobra no sé cuántos $1000 por cada día que está allí. Tremendo. A Coppola yo creo que casi le salió una urticaria o casi dicen que igual le dio algún que otro jamacuco o infarto. Pero Apocalipsis Now nos cuenta dentro del Corazón en Tinieblas, de esa novela de Conrad, pero lo que nos viene a indicar es la descomposición de un ejército. La descomposición desde un punto de vista como muy sesgado, como muy de un oficial que tiene que ir a buscar, como oficial de inteligencia, a un coronel renegado que está al norte de la selva. Es decir, una misión como muy concretita. Y sobre todo, con mucho bombo, con casi 2 años de rodaje y con una serie de secuencias magníficas. Por ejemplo, la de la cabalgata de las Valquirias, los ataques de los helicópteros, cuando llegan al campamento y están todo lleno de cadáveres y putrefactos, es decir, las mujeres de Playboy cantando, es decir, sobre todo nos ha quedado ese ataque de helicópteros y el empleo del napalm, ¿no? Y ese papel de Robert Duvall como ese coronel de caballería que le encanta desayunar con napalm. Bueno, iconos aparte. Una película, como todas, hecha después de acabar la guerra. Peligro. Segundo puesto, Cuando éramos soldados, del año 2002, es decir, más de 25 años después de la película. Mel Gibson, Randall Wallace es el que nos va a contar esta historia sobre un teniente coronel de caballería que es de un batallón del mítico regimiento de caballería número 7, que nos han contado de Castre y de esas cosas, pero que recibe la orden a base de un arma que se emplea mucho, que es el arma de Vietnam, que son los helicópteros, de desplegar en una zona en la que han sido antes, hace años, trituradas las tropas francesas. Bien, pues esta película tiene 2 cosas muy importantes. Primero, que está hecha en positivo, pero claro, 27 años después. Segundo, que Mel Gibson quiso rendir tributo a esos soldados que cuando vinieron, a diferencia de los mejores años de nuestra vida, la sociedad americana o norteamericana les dio la espalda, los vio como apestosos. Fruto de ello es que 2 años después el ejército norteamericano pasó de ser un ejército de reemplazo a un ejército profesional. Es decir, fue tal el impacto de la guerra de Vietnam. Por eso nos hablan mucho y nos parecen raras las películas de Vietnam, porque combatieron solamente los norteamericanos. No, los norteamericanos y también algún que otro español. Sí. Hubo una misión española de médicos, practicantes y ATS que estuvo allí, la misión humanitaria española que la mandó el general Franco a petición del presidente norteamericano Lyndon B. Johnson, que pidió ayuda a muchos países, Francia, a Inglaterra, a Alemania, a la parte occidental y a España. España mandó una misión de unos 50 hombres, que hay un libro que lo recoge, y entre ellos pues podemos encontrar todavía supervivientes y que por desgracia cuando vinieron y estuvieron prácticamente varios años allí porque se iban reenganchando porque o no había relevo o les gustó aquello, pero empezaron siendo apartados por los norteamericanos, la misión española en Vietnam, y posteriormente hasta el practicante operaba. O sea que creo que todavía vive el entonces teniente Velázquez, que hoy es el general Velázquez. Hay un libro que se llama Siempre tuvimos héroes, de Javier Santamarta, que lo recoge. Cuando éramos soldados tiene eso, es
Es decir, en positivo nos cuenta cómo el jefe es un jefe militar, es un jefe que quiere a sus hombres e intenta por todos los motivos que se sabe que cumplen con la misión. No os perdáis que se grabó en las mismas condiciones de combate, a más de 40 grados, con esas condiciones de humedad y de calor sofocante, y que incluso la realidad, las ametralladoras, llegaba un momento que los cañones reventaban, los cañones de respeto, los cañones que se empleaban, y mirar cómo se hacía o cómo se enfriaba un cañón a 40 grados de temperatura. Lo dejo para que el que no lo ha visto que la vea. Y luego una parte muy importante, ya termino con esta segunda posición para cuando éramos soldados, y es precisamente las mujeres. Las mujeres de los oficiales y de los suboficiales están perfectamente reflejadas porque reciben los telegramas. Hay una secuencia demoledora cuando llega el cartero y va y la mujer del teniente coronel piensa que es su marido porque le va a preguntar a él. Entonces se echa a llorar, le abre la puerta y dice: no, es que vengo a preguntarle porque no sé esta carta dónde tengo que entregarla. Y la mujer respira y dice: tengo muchas más. Dice: pues venga, a partir de ahora déjeme usted aquí todas las cartas y yo voy con las mujeres. Tal. Es un punto de vista muy importante de la mujer, lo que sufrieron las mujeres de estos militares por saber si su marido volvía, o su esposo, o su hijo, o no volvía. Una guerra que marcó un antes y un después en la sociedad norteamericana, que estaba totalmente en contra de una intervención decidida por el presidente norteamericano. Y el primer puesto de la guerra de Vietnam, ¿para quién se la damos? Pues para la película Platoon, de Oliver Stone. Una película del año, creo que es el 86, una película que cuenta realmente sus vivencias como combatiente. Destacable el papel tanto de Martin Sheen como de la saga de los Sheen, como también de ese actor William Dafoe, y esos dos sargentos, el sargento bueno y el sargento malo, y la descomposición que tiene todo el ejército norteamericano, incluso soldados que se automutilan para que sean evacuados. Y bueno, pues yo para finalizar de esta guerra, que habrá que hablar de ella y habrá que hablar con más profusión de estas películas, pero simplemente citarla, para mí la frase más importante es la que se dice en un momento de la cinta, no voy a decir cuál, cuando dice: allí no luchábamos contra el enemigo, luchábamos contra nosotros mismos. La guerra de Vietnam, una guerra que aquí nos pilló muy de lejos, por no decir prácticamente nada, pero que marcó un cambio en la sociedad norteamericana, y esas 5 películas que he citado: Boinas Verdes, La chaqueta metálica, Apocalipsis Now, Cuando éramos soldados, y Platoon, sobre todo, que refleja perfectamente el devenir de un combatiente. Muchas gracias por suscribiros, por estar ahí, y seguimos en contacto.